Soy el padre Agustín Spezza, misionero en La Plata, Argentina. Evangelio del tercer domingo de Pascua de San Lucas, 24, 35 al 48. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Aún estaban hablando de esto cuando él mismo se puso en medio de ellos diciendo: paz a vosotros. Mas ellos, turbados y atemorizados, creían ver un espíritu. Él entonces les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved que un espíritu no tiene carnes ni huesos como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Como aún desconfiaban de pura alegría y se estuvieran asombrados, les dijo: ¿tenéis por ahí algo de comer? Le dieron un trozo de pez asado, lo tomó y se lo comió a la vista de ellos. Después les dijo: esto es aquello que yo os decía cuando estaba todavía con vosotros, que es necesario que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se cumpla. Entonces les abrió la inteligencia para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así estaba escrito en que el Cristo sufriese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor. Como hemos visto en estos días en el Evangelio, después de la muerte de su maestro, sus discípulos estaban en la penumbra de las dudas, temores, angustias y turbaciones, propio de los que no tienen fe. Estaban como enclaustrados en esa inmanencia de lo terreno, pero sin poder salir de allí. Sus miedos los tenían como atenazados. Amaban mucho a su maestro, claro que sí, porque lo conocían hace tiempo, aunque más como hombre que como Dios, y por eso quizá no creían que pudiese resucitar, no les entraba en la cabeza. Hasta que vino su maestro y se le presentó delante de ellos, resucitado, para ayudarles a vencer esa incapacidad para la fe. Dice el Evangelio que mientras estaban contando todo lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan, en ese preciso momento se les aparece Jesús y les dijo: paz a vosotros. Pero la paz no llegaba. Seguían con sus temores y dudas, aunque alternando con una gran alegría y paz cuando lo veían que estaba vivo. Y como la noticia de que Jesucristo había resucitado, dice San Cirilo, ya se extendía por todas partes como un reguero de pólvora, y como el afecto de sus discípulos se había encendido en el deseo también de verle, vino el deseado y se dio a conocer a los que le deseaban y buscaban. Y no de una manera dudosa, sino con toda evidencia, para que no les quede en duda, digamos así. Jesús les había anunciado que lo verían en Galilea, aunque él se presentó antes, dice San Jerónimo, cuando estaban reunidos. ¿Y esto por qué? Nos podemos preguntar. Porque tenían miedo. Y así manifestó su bondad. Qué bueno es el Señor, con sus apóstoles, también con nosotros, ya que quería animar la pusilanimidad de sus queridos discípulos. Y así como en la cruz les mostró cómo los amaba hasta el extremo de dar la vida por ellos y por todos nosotros, aunque ellos no lo comprendían del todo todavía, ahora les muestra su amor también, apareciéndoseles resucitado para llenarlos de consuelo y alegría. Hermanos, siempre contamos con la ayuda del Señor, nuestro amigo, que está a nuestro lado, aunque no lo veamos. Pero Él está. Él se acercará y entrará en nuestra vida.
sobre todo si somos humildes, sobre todo eso. La cruz nos hace humildes. Los obstáculos y las pruebas nos hacen humildes también. Y se acercará aún más si confiamos en Él y perdemos el miedo. Él dijo a sus apóstoles antes de su pasión: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque en el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tenéis, no que tendréis, no tenéis. El mundo es así. Es interesante, hermanos, ver que en la medida que perdían el miedo, aumentaba en ellos la paz y la alegría. Y en esa medida se encendía su corazón del fuego del amor a su maestro. Y también el coraje para hablar. Y era al mismo tiempo iluminada su inteligencia con la luz del Espíritu Santo para entender la verdad de Cristo. Después les dijo: esto es aquello que yo decía cuando estaba todavía con vosotros, que es necesario que todo lo que está escrito acerca de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se cumpla. Entonces les abrió la inteligencia, dice la Escritura, para que comprendiesen las Escrituras. Vemos aquí que la inteligencia de la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo en nosotros, el cual la da a los humildes y no a los sabios, para que conozcamos los elevados misterios de la fe. Ese es el Espíritu Santo, que continuamente también nos asiste. San Beda el Venerable dice que después que el Señor se dejó ver y tocar, les recordó lo que decían las Escrituras, y a continuación les abrió el entendimiento para que entendiesen lo que leían. Por esto sigue: entonces, dice así, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. A pesar de que lo habían conocido bien, ellos pensaban que veían un espíritu. ¿Qué pensamientos sino los falsos y recelosos? Dice también, continúa San Beda: Jesucristo hubiese perdido todo el fruto de su pasión si no hubiese resucitado verdaderamente. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Y como aún desconfiaban de pura alegría, dice el Evangelio, y se estuvieron asombrados, les dijo: ¿tenéis por ahí algo de comer? Le dieron un pedazo de asado, un pez asado, lo tomó y se lo comió a la vista de ellos. ¿Cómo traiciona, hermanos, la imaginación? La imaginación es mentirosa la mayoría de las veces. No por nada Santa Teresa la llamaba la loca. Por eso Jesús les dice: palpadme y ved que un espíritu no tiene carnes ni huesos, como veis que yo sí tengo. Y les dice: ¿por qué estáis conturbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Palpar es tocar la verdad, tocar la realidad, en este caso la verdad de la resurrección, pero cualquier realidad. A veces la fe es como palpar también, ¿no? Como tocar lo que es impalpable, que es creer porque Dios me lo ha revelado. A veces lo que es impalpable se hace como palpable en alguna forma, no porque lo toquemos con el tacto, pero sí lo tocamos con la fe. Vemos en estos tiempos que cada vez el mundo está más inmerso y como queriendo ser forzado o atenazado por un miedo también a aceptar una especie de dominio universal, de gobierno mundial, con características marxistas, queriendo imponer un pensamiento único, especialmente contra Cristo, contra todo el orden natural que Dios creó y el orden moral, en definitiva contra el cristiano, contra el cristianismo. Solo el Señor resucitado nos puede salvar de esta terrible esclavitud que ya estamos vislumbrando hace un tiempo, que es la esclavitud del pecado que quiere ser institucionado como una religión mundial, podemos decir, cuya cabeza sin duda es el demonio. Pero a ese demonio, dice San Pedro, se lo resiste y se lo vence con la fe. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, dice San Pedro en la primera carta. Si estamos unidos a Cristo, nuestra cabeza, por la gracia divina de los sacramentos y por la fe,
como lo hicieron los apóstoles. No tenemos nada que temer. El enemigo teme a Cristo cabeza y a Cristo cuerpo. Nosotros somos el Cristo total, que estamos unidos a Cristo como miembros de esa cabeza. El mundo teme cuando estamos unidos a Cristo. No nos olvidemos lo que Cristo ha repetido varias veces. Él ha vencido a la muerte, al demonio, al mundo. No tenemos nada que temer, sino solo a Dios. No temamos a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma, dice San Mateo, dice Jesús. Temamos a Dios, que es el único que puede mandarnos con alma y cuerpo al infierno eterno. Él mismo se presentó a la vista de ellos, abriéndoles así la puerta de la realidad trascendental de la resurrección, intercambiándoles la confianza que habían puesto en un Mesías más humano, de gran poder, aunque poderoso en palabras y en obras, por la realidad superior y trascendental de un Mesías que vence a la muerte con la misma muerte. Según la pedagogía de su maestro, era necesario que Jesús tenía que morir y resucitar como la semilla que cae en tierra y muere para dar abundante fruto. Era conveniente que también ellos, los discípulos que habían escuchado, quien quiera ser mi discípulo que cargue con su cruz y me siga, aprendieran a aceptar también la cruz de su maestro, aprendieran a pasar también ellos por las tribulaciones por amor a Dios, aprendieran a morir místicamente para luego dar mucho fruto. Gracias a la cruz se fue asemejando su vida a la de su maestro y fueron comprendiendo cuán necesaria era la cruz del Señor y la cruz de sus pruebas para barrer con el lastre del mesianismo carnal y mundano que los incapacitaba en su visión de fe. Comenzaron ahora a tener una fe más robusta y cultivada, una esperanza más anclada en las verdades de la Escritura, que cuando venga el Espíritu Santo en Pentecostés les enseñará la verdad completa. Esto es lo que los santos vivieron y llamaron la sabiduría de la cruz, a la que tanto amaron, porque ahí, precisamente ahí, en la cruz, descubrieron el tesoro de la sabiduría y comprendieron la luz de la resurrección. La cruz, tan desagradable a nuestros sentidos, tan repugnante, tan cruenta, tan dura en ciertas circunstancias, es el único medio que destruye los obstáculos y las tinieblas que no nos dejan ver la verdad completa. Después de esto, todo se convierte en verdadero gozo y alegría. Todo lo que toca la cruz lo bendice y lo transforma en luz, en alegría, en esperanza, en gozo, en Cristo. Pidamos a la Virgen nos ayude a comprender estas grandes verdades.